Bueno, ya estamos en el capítulo 65 de La Magia del Saber. Estoy alegre, ya volví. Me desaparecí 2 semanas, 2 capítulos. Mi cámara y he estado un poco enfermo, entonces no pude. Y hasta acá, entonces como castigo me hicieron representar. Pero bueno, a ver, hace ratito estaba preguntando a los chicos si se alegraban o no de que México entraba al Mundial del Fútbol. Y resulta que nadie ve fútbol de nosotros cinco, nadie, güey. Pero a ver, ¿qué dices, Paola? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo aquí muy contenta de estar en otro episodio más de La Magia del Saber. Y sí, no soy para nada futbolera, pero creo que el deporte nos incita a hacer cosas nuevas, a también tener otra nueva energía mental. Entonces, vamos a ver un poquito de fútbol también. Va, ¿qué dices, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? También aquí, mira, ya esperando el Mundial, qué bueno que México está ahí, le va a tocar contra Argentina y que gane el que tenga que ganar, no hay problema, ¿no? Igual si le toca con Estados Unidos, también que gane el que tenga que ganar, no hay problema. Que gane el que se preparó mejor. Aquí estamos ya, bienvenido de vuelta, Rodrigo, qué chido que ya estás aquí de nuevo y que te vas a tomar otras 2 semanas de descanso. ¿Y qué tal, Toño? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Pues un gusto estar acá. Nueva semana, nueva reseña. No, entonces estoy muy contento. Gracias por estar acá. A todos los de la magia del saber y también a todos los que nos vean. Y pues nada, les mando un abrazo y vamos a darle. Ok, y ahora sí le toca a la que reseñó hoy día, la estrella, Olivia, así que arráncate nomás. Vale. Gracias. Bueno, pues la verdad, el día de hoy tuve la osadía de elegir un libro que yo tengo una aberración mental. Entonces, ahora sí voy a parecer como Toño. O sea, si de repente se me nota la locura, me paran. Ya que algunos de los compañeritos de aquí de La Magia del Saber estaban trayendo libros de literatura clásica, de literatura universal, yo también quise hacer mi aportación con un libro que para mí, desde mi perspectiva, es como el clásico de clásicos, y si no, por lo menos el autor sí es como el clásico de la literatura universal. El día de hoy les voy a hablar de William Shakespeare y de una obra que para mí es como el epítome de todas sus obras, para mí. Pero dejando de lado mis pasiones y mis aberraciones mentales, la verdad es que esta obra sí trasciende y ha trascendido a lo largo de los años por muchísimas cuestiones que a lo largo de este episodio pues vamos a comentar. Si bien William Shakespeare, yo creo que por antonomasia, él y Cervantes son como los referentes de la literatura universal. Uno por la cuestión de la literatura inglesa y otro por la cuestión de la literatura española. Pero son prácticamente estos referentes. Y yo creo que todos ubicamos más o menos quién es William Shakespeare. Todos sabemos que a este señor le tocó vivir en la época del medioevo, donde había pues castillos, donde había reyes, y esta peculiaridad la vamos a ver siempre en sus obras. Prácticamente todas sus obras reflejan esto. Reyes, territorios, poder. Y el libro que les voy a reseñar hoy tiene esta característica. Pero antes de comentarles un poco de esta obra, me gustaría dar como que datos generales para poner en contexto esta obra de Macbeth. De entrada, esta obra pues ha sido como inspiración pues para pinturas, para el cine, incluso hasta para videojuegos. Y ahorita aclaramos por qué para videojuegos. William Shakespeare nació en una familia de clase media, pero curiosamente él también nació en la famosa época de Elizabeth, de esta reina famosa donde prohibía la religión católica y había una lucha abismal porque la religión católica no existiera en estos territorios.
Y cosa curiosa, William Shakespeare venía de una familia católica, y en una partecita de sus obras vamos a poder ver esta parte. Otro de los datos curiosos que es necesario saber es que esto de los teatros, de cómo William Shakespeare se desarrollaba en los teatros. De entrada, William Shakespeare era actor, básicamente era como que su profesión, por así decirlo, pero con el tiempo, William Shakespeare pudo ser dueño de algunos teatros, y también, pues obviamente fue escritor y productor de algunas obras de teatro. Hubo una época en la que William Shakespeare tuvo que coartar esta parte de la producción teatral, porque curiosamente hubo una pandemia, y en las pandemias lo primero que cerraban fueron los teatros, porque en aquel entonces el entretenimiento principal de aquella época para la clase media primordialmente eran los teatros. Ahora, otro dato importante es que William Shakespeare fue contratado, adquirió renombre y fue contratado por algunos reyes para que él montara obras de teatro específicamente para reyes. Entonces, esto habla de que William Shakespeare pues prácticamente se codeaba con los meros meros, con la realeza. Entonces, teniendo en consideración este contexto, vamos a entender o podríamos entender sus obras, que es vasto el legado que dejó William Shakespeare. Algunos expertos han clasificado las obras de William Shakespeare. La que les voy a hablar el día de hoy está clasificada dentro de las obras de la tragedia. Y dentro de estas obras de tragedia también podemos encontrar a Romeo y Julieta, Hamlet, que prácticamente su nombre lo dice, hablan de tragedias. Pero también podemos encontrar otra clasificación, que son las obras históricas, o las obras de comedia, básicamente. Pero el legado de William Shakespeare es vasto, es enorme. Entonces, pues la verdad, yo estoy contenta, estoy emocionada por hablarles de uno de mis favoritos y de mis referentes. Y volverlo a leer, la verdad, fue como interesante. A esta edad y con esta perspectiva, pues fue interesante volverme a reencontrar con esta historia. Ahora, hablando ya en específico de la reseña de este libro, ¿de qué habla este libro? Podemos encontrar básicamente la condición humana, y yo creo que en la mayoría de las obras de William Shakespeare podemos encontrar este detalle. ¿Y a qué me refiero con la condición humana? Hace unos capítulos pasados, cuando Luz nos reseñaba su libro, también hablábamos de esta cuestión. La condición humana saca lo peor de nosotros, la ambición, el odio, la ira, este deseo de querer más, de envidiar al prójimo, y todas estas cuestiones, estas aberraciones con las que el hombre ha cargado a lo largo de los años, las podemos ver en las obras de William Shakespeare, en específico en esta, porque básicamente esta obra en toda la obra es prácticamente eso, como una persona que es noble, que es un guerrero, que tiene moral, y que además es premiado y tiene buena vista y buena fama ante los demás, cómo se corrompe con el poder. Y esto lo vemos básicamente a lo largo de la historia de la humanidad, cómo una persona puede corromperse por poder. ¿De qué va esta historia? Y trataré de no hacer mucho spoiler. Esta historia comienza con 3 brujas. Estas 3 brujas están entre ellas hablando y esperan a que 2 guerreros vengan. Estos 2 guerreros es Macbeth, nuestro protagonista, y también es Bakú. Entonces llegan estos 2 guerreros y ven a estas 3 brujas, y estas 3 brujas le predicen a estos 2 hombres qué les va a pasar en su futuro. Le van a decir a Macbeth que él va a pasar de ser un simple guerrero a ser un conde, a ser un señor de renombre, pero que con el tiempo él va a ser rey. Y entonces Bakú les pregunta, ¿y yo qué va a ser de mí? Yo voy a ser rey. Y las brujas le predicen,
tú no vas a ser rey, pero de ti van a descender reyes. Y estas brujas desaparecen. Estos personajes le quieren preguntar más cosas a estas brujas, pero estas brujas desaparecen. Y a lo largo de la historia vamos a ver cómo Macbeth con esta predicción se va a volver loco, porque resulta históricamente que esta historia de hecho es una historia real. Resulta que Macbeth llega con el rey de Escocia, con el rey Duncan, y le dice, tú has salvado mi reino, has sido el mejor guerrero y ahora te voy a galardonar con un título de nobleza. Y entonces Macbeth se da cuenta que la primera premonición de las brujas se hizo realidad. Y entonces él se vuelve loco y dice, la primera premonición de las brujas se hizo realidad, quiere decir que yo voy a ser rey. Y entonces el rey Duncan está fascinado con Macbeth, porque Macbeth goza de fama, es un buen guerrero, es una persona ética, es una persona moral. Y entonces lo que hace Macbeth es escribirle una carta a su esposa y le cuenta lo que le pasó, que ganó la victoria en una guerra, que el rey Duncan lo condecoró y que además encontró unas brujas y que estas brujas le predijeron que iba a ser rey. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que la famosa Lady Macbeth se vuelve loca junto con Macbeth y dice, tenemos que ser reyes, tenemos que llegar al poder, tenemos que llegar al trono. Y entonces cuando se encuentran Macbeth y Lady Macbeth, la mujer, nuestra Eva en la historia, le dice a Macbeth, ¿por qué no asesinamos al rey? Hay que asesinar al rey porque si asesinamos al rey, tú puedes ser el heredero al trono. Y ahí básicamente es cuando se desencadenan todas las tragedias. Situémonos en la época, situémonos que esta obra aproximadamente salió a principios de los 1600 y que esto se presentara en una obra de teatro, pues era escandaloso. Y todo lo que vamos a ver a lo largo de la historia es básicamente asesinatos y traiciones y cómo la desmedida mental de un personaje por llegar al trono y por mantener ese trono lo desvirtúa. Lo importante de este libro y lo maravilloso de este libro es que vamos a encontrar mucho misticismo, cosa que en aquel entonces pues no se planteaba. Y por misticismo me refiero a que estas brujas van a aparecerse y van a hacer premoniciones y van a jugar con la mente del espectador. Pero además, nuestros personajes también van a tener alucinaciones y estas alucinaciones los van a delatar o van a hacer que sean sospechosos del crimen que cometieron, porque ellos asesinaron al rey Duncan y por cuestiones de ascendencia al trono, los herederos por miedo huyen. Entonces ellos quedan como los sospechosos y quien asciende al trono pues es Macbeth y para tener el poder y mantener el poder, va por el camino asesinando a los posibles herederos, a los posibles personajes que pueden reclamar este trono. Entonces, a lo largo de la obra vamos a encontrar mucho misticismo porque estos personajes van a tener estos juicios de valor, el bien y el mal. Y los que ya se chutaron el capítulo que reseñamos con el Marqués de Sade, estas cuestiones todos las tenemos. Todos como condición humana siempre estamos pensando o evaluando nuestra condición de lo bueno, lo malo, lo correcto, qué debo de hacer. Y esta es una importante crítica a la condición humana. Además de que Macbeth trasciende y trascendió mucho porque William Shakespeare en aquel entonces hizo algo que nadie más había hecho en aquel entonces. Le dio el protagónico al mal y muestra cómo las personas buenas, nobles, se pueden corromper por poder o se pueden corromper por avaricia, por ambición o por muchas otras cuestiones.
Lo que les comentaba antes, esta obra está inspirada en una obra real. De hecho, Macbeth existió, fue un personaje. De hecho, Macbeth fue rey de Escocia en los del 1040 al 1057. Este personaje sí existió y efectivamente fue rey y fue traicionado por el mismo personaje que William Shakespeare pone en su libro, Malcolm. Nada más que en la historia, Macbeth no era malo, sino Macbeth era una persona buena que mantuvo el poder y fue traicionado por un personaje llamado Malcolm, quien ascendió al poder. Y prácticamente lo que hace William Shakespeare es retomar esta historia y plasmarla. Básicamente encontramos un poquito de historia general, de historia universal, de lo que pasaba en Escocia, en Inglaterra, y cómo los escandinavos se peleaban por este territorio. Entonces, también para poder leer a William Shakespeare sí necesitamos tener un poquito de contexto histórico para poder entender de qué nos está hablando. En esta historia en específico, pues es esos detalles, conocer un poco de la historia isabelina o de la época isabelina para poder entender los poderes, esta cuestión de las luchas entre escoceses e ingleses y los escandinavos que estaban invadiendo el norte de Escocia. Entonces, estos detallitos a lo mejor sí los necesitaríamos saber para poder comprender lo que nos está diciendo William Shakespeare, porque tal cual él retrató su historia, él fue uno de los personajes que retrató la historia y las puso en sus obras de teatro. Otro de los detalles que vamos a encontrar es que en estos libros, y lo que ya hemos comentado también en capítulos pasados, cómo escribe William Shakespeare. Y yo creo que es por eso que fue tan famoso y sigue siendo tan famoso. En sus libros y en su lírica vamos a encontrar esta belleza de escritura. Vamos a encontrar diálogos donde hay antónimos, o de repente para poder expresar una situación vamos a encontrar parábolas. Por ejemplo, acosando mis pensamientos, dulcísima hiel, que me embarga el alma. O sea, como que sí es muy poético y juega mucho con las palabras y utiliza antónimos para expresar cosas. Y como lector, los que somos como muy minuciosos o muy quisquillosos en estas partes, para nosotros creo que sí es un gozo, porque como que te deleita la pupila y como que le da este realce y este retoque a las obras de William Shakespeare. Además, también habría que ser sensatos y sinceros. A veces William Shakespeare usa mucha parábola y entonces a veces entender estas parábolas a veces confunde para darle el sentido real a las obras o lo que quiere decir. Releyendo este libro, por ejemplo, a mí me pasó en un párrafo que dije, ¿en serio? No entiendo qué quiso decir este señor. Pero yo creo que es de lo maravilloso que tiene William Shakespeare, la forma en cómo escribió y cómo lo proyectó. Se dice o se cree que William Shakespeare inventó cerca de 1,700 palabras, que las puso en el lenguaje o en la lengua inglesa, y pues es otra de las cosas por las cuales este señor tiene mucho renombre. No les voy a contar el final, nosotros que estamos adecuados en las condiciones del siglo XXI, si vemos este final diríamos, yo lo he visto antes. Pero si de repente retrocedemos y decimos, esto se escribió en 1600, daremos por hecho que William Shakespeare fue como un pionero en hacer esta historia y en desdeñar esta historia. Y al final, al malo le va mal. Es lo importante de estas obras y por eso estas obras trascendieron. Por eso se consideraron obras de la tragedia, porque el personaje principal termina mal. Que eso no era común en aquella época, no era relevante en las obras de teatro. Normalmente todo era bonito y aterciopelado porque era el Renacimiento. Y entonces que William Shakespeare fuera disruptivo y pusiera al personaje principal como el malo y que el malo terminara mal,
son de los moñitos o de la cereza en el pastel que hizo este señor. Ahora, me gustaría dar algunos datos curiosos para enriquecer esta reseña sobre William Shakespeare, porque repito, estoy maravillada y estoy obsesionada con esta obra y con este señor. Se dice, y a lo mejor ustedes lo han escuchado, se dice que William Shakespeare no escribió sus obras. Hay una gran conspiración al respecto de que hubo incluso otros personajes con un seudónimo de William Shakespeare quienes escribían estas obras. Incluso en el poblado de donde es William Shakespeare, obviamente en su natalicio pues hacen un festejo y todo, y hasta como que hacen una representación de esta falsedad, o sea, tan está en el inconsciente colectivo que hasta una pequeña fiesta y una pequeña representación le hacen a esto. Si sea cierto o no, la realidad es que es como que el chisme o el rumor a voces, ¿no? De hecho, me permitiría hacer la mención de un libro en otro libro. Hay un libro que se llama La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, y está interesante porque aquí aborda una pequeña partecita donde explica, según hechos, sobre este hecho de que William Shakespeare no escribió sus obras, sino que algunos dicen que tenía ayudantes que le ayudaban a escribir sus obras, y otros dicen que tal cual William Shakespeare se las pirateó, se las robó y que él se las adjudicó. Existen estas dos versiones, y estas versiones son alimentadas porque, volveremos al inicio, los papás de William Shakespeare eran católicos eran comerciantes, pero como estaban en la época isabelina donde la religión católica era prohibida, hubo una etapa en que les fue mal y William Shakespeare no tuvo acceso a buena educación. Entonces cuestionan mucho cómo el hijo de unos granjeros pudo haber escrito obras tan selectas, obras tan refinadas. Si sea cierto o no, es algo que existe, el rumor a voces de que William Shakespeare no escribió en su totalidad las obras o incluso que se las pirateó. Otro de los detalles que me gustaría comentar como dato curioso es que se dice, hay una leyenda que la tumba de William Shakespeare está maldita, que hay un epígrafe en su tumba, un epitafio, y que ahí mismo dice que no se acerquen, y que si van con buena vibra, que muy bien, pero si no, que úshala. Para que William Shakespeare como que no se alborote, cada año le van y le ofrendan flores o piedras. Le dejan una piedrita ahí a la tumba de William Shakespeare. Algunos creen que las obras de William Shakespeare están enterradas con él. Y otro de los detalles que enriquecen el rumor que les comenté anteriormente es que no hay escritos ¿cómo se llama? Bocetos de sus obras. A lo largo de los años se han encontrado bocetos o ensayos o borradores de muchos escritores, pero de William Shakespeare no. Entonces, ese es otro de los detalles que alimenta el rumor de que William Shakespeare probablemente no escribió sus obras. Y algunos otros más osados dicen que estas obras están enterradas en su tumba. ¿Cierto o no? Son de los tantos mitos que a la humanidad le encanta hacer para alimentar estos mitos. Otro de los detalles, y yo creo que es como que el más polémico, es que se dice que William Shakespeare era homosexual o bisexual. Y repito, si nos situamos en la época, quizá no fuera tan escandaloso como quizá nos es hoy en día, ¿no? Y este rumor existe porque él dedicó algunos sonetos a algún personaje de alcurnia. William Shakespeare también se dedicó a escribir sonetos y hay unos dedicados a hombres. Entonces, por eso existe este rumor de que William Shakespeare o probablemente, muy probablemente hubiera sido homosexual o bisexual. De hecho, esta obra
esta obra de Macbeth se la dedicó a Jacobo I. Entonces, la mayoría de sus obras, cuando las dedicó, se las dedicó a hombres. Entonces, este es el rumor que se alimenta y hace la sospecha de que William Shakespeare muy probablemente fue homosexual o bisexual. Además de que William Shakespeare tuvo un matrimonio arreglado, muy normal en la época, y su matrimonio nada más produjo 2 embarazos. Y de estos embarazos, pues uno fue de gemelos y el único hijo varón se murió a los 11 años, que igual volvemos a lo mismo. Si nos situamos en la época, era muy normal. La edad promedio en la época medieval era de 30, 40 años, porque pues morían por muchas razones de insalubridad. Entonces, el hijo de William Shakespeare, el único probable heredero o que generara descendencia, pues murió a los 11 años. Y su otra hija no tuvo hijos. Tuvo una hija, pero murió. Entonces, prácticamente no existe descendencia de William Shakespeare. Y otro, el último, como para ponerle la cerecita al pastel. Los expertos en teatro siempre han creído que no se debe de pronunciar la palabra Macbeth en el teatro, porque es un mal presagio, es como traer una maldición. Entonces, cuando hacen referencia o cuando se quiere hacer referencia en las obras de teatro a Macbeth, siempre dicen la tragedia escocesa. Y quien ose en decir la palabra Macbeth en un teatro es como traer la mala suerte, la mala vibra, o incluso algo malo va a pasar. Es una creencia que las personas que se dedican al teatro, tanto actores como productores, tratan de evitarlo a como dé lugar, ¿no? Entonces, ese es otro de los detalles que también tiene esta palabra y esta obra. Ahora, ya para terminar, para no hacer larga esta reseña, esta obra de William Shakespeare trascendió tanto que se han inspirado en muchísimas obras artísticas a lo largo de la historia, en pinturas. De hecho, esta idea de que el malo sea el personaje principal y de que el malo tenga esta cuestión moral de qué hacer, si irse por el bien y el mal, también lo podemos ver en muchos otros detalles artísticos. Y además existen muchísimas películas de Macbeth. Voy a hablarles de 2 en particular de manera muy somera. La de Roman Polanski, que es una adecuación que es interesante, obviamente le cambia un poco la perspectiva a la obra de William Shakespeare, pero es una obra interesante, creo que vale la pena, independientemente del renombre que tenga Roman Polanski, es una de las interpretaciones que creo que vale la pena ver, y me parece que la pueden encontrar los que son muy ávidos en el internet, creo que hasta la pueden encontrar de manera gratuita. Y otra, que es la más reciente, así tal cual, Macbeth, que fue de Joel Cohen, que salió a finales del año pasado y que curiosamente esta película estuvo nominada en los premios Oscar, en estos escandalosos premios Oscar que pasaron apenas, estuvo nominada y esta adecuación es interesante porque da una perspectiva de las brujas que a lo largo de la historia todos han cuestionado qué significan estas brujas. Yo me he chutado a lo largo de muchos años, que he estado fascinada con esta obra, he escuchado que las brujas significan o representan el inconsciente, el consciente, el subconsciente. Algunos otros han dicho que las brujas representan el pasado, el presente y el futuro, pero es interesante ver en estas puestas cómo estos señores le dan una perspectiva a esta obra y a esta historia. Y aquí sí cabría, yo me permitiría decirles, dense la oportunidad de ver una película y luego como tal lean el libro, que como tal, esto no es un libro, o sea, si nos ponemos estrictamente juiciosos, esto es un guión de una obra de teatro y como tal,
la finalidad es que tú veas de manera visual, auditiva, una representación. Entonces, aquí sí valdría que ustedes se dieran la oportunidad de ver una obra en escena o una película sobre esta historia, sobre Macbeth. Hay muchísimas. Yo me decanto por estas dos porque creo que tienen una propuesta interesante. Además, esta de Joel Cohen es a blanco y negro, entonces como que te va transportando y como que te plantea mentalmente muy bien el escenario. Pero pues hasta aquí mi reseña, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Me gustaría saber sus opiniones. Va, yo empiezo. No sé por qué me lo imagino a Shakespeare y sus cuentos o sus obras como los cuentos del cuentacuentos. No sé si vieron el cuentacuentos. Es una serie increíble. Yo lo veo así rústico, con como que falseado o algo así, pero yo tengo una relación muy especial con Shakespeare porque siento que sus obras me apabullan, siento que sus obras son gigantes y siento que no estoy preparado para sus obras. Yo quiero leer un poco más, estudiar un poco más, aprender nuevas palabras y checar el trasfondo de las palabras para poder recién disfrutar a Shakespeare. La anterior que vino, que hubo una feria de libros acá en mi ciudad, vi las obras de Shakespeare y dije, quisiera comprarlo, pero sé que no lo voy a disfrutar. Quisiera aprender más para disfrutarlo, entonces yo estoy un poco alejado de Shakespeare, le tengo miedo un poco, quiero disfrutarlo aún más. Y también de que no sé si será cierto o es un rumor de de las obras de los Óscares, que antes de que Will Smith golpeara a ese comediante, pronunció Macbeth o algo así. Y creo que hay hay algo relacionado con eso y lo confirma esa maldición. Creo que es como una fecha especial o algo así. No estaba viendo en un TikTok, no sé si era cierto o no. Pero bueno, esa sería mi parte. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Pues yo creo que leer a Shakespeare pues es una delicia por esta parte, ¿no? En donde te va narrando por metáforas, bueno, yo cuando lo leo me imagino varias cosas y yo no le tengo miedo, sino luego hay veces que no lo puedo entender, pero lo entiendo a mi manera. Aquí lo que me encanta de tu reseña, Oli, es de esta parte, ¿no? De esta parte de los valores que creo que a lo largo de la historia, como bien mencionas, se van repitiendo, porque forman parte de esta parte de interacción humana y también de la formación que tenemos como seres humanos a lo largo de la historia, ¿no? Indistintamente del contexto, los valores siempre van a estar ahí, sea de si estamos en el medievo, si estamos avanzando a lo largo de la historia. Y aquí hay algo interesante, ¿no? En la relación de los valores y del poder en esta parte que comentabas, ¿no? De cuando está tomando esta decisión de irse por el camino de la virtud o irse por el beneficio propio y matar a alguien más, ¿no? Privar de la vida al rey y él volverse rey. Entonces aquí es algo importante que creo que también en el teatro se toma mucho esta parte de moralejas, de enseñanzas a través de este arte de expresión corporal, de este arte que nos hace pensar, que nos hace aportarnos de una manera divertida, de una manera también hasta cierto punto subjetiva, porque las metáforas de repente hay ocasiones en las que estas figuras retóricas nos ayudan también a transportarlo a nuestra vida, ¿no? Y a nosotros darle también como esa interpretación a través de nuestra mirada. Entonces, muy, muy padre, creo que es una muy buena obra y esta parte de las brujas creo que también es bastante metafórica y la podemos encontrar también en otras cosas, ¿no? Desde la mitología griega con las arpías, esta parte, ¿no? De presente, pasado, futuro, esta, esta inquietud que tenemos como seres humanos de siempre decir, bueno, pues, qué me depara el futuro? ¿Qué estoy haciendo ahorita
para poder tener un futuro bueno, o qué tal si me pasa algo malo, pues lo quiero saber para prevenirlo. Entonces ahí viene como esta parte de las profecías autocumplidas, ¿no? Y esto de qué tanto son estos mitos o estas leyendas urbanas que se giran en torno, que empiezan a surgir ese tipo de cosas, coincidencias, y las personas lo empezamos a asociar. Entonces decimos, entonces sí es cierto que hay una maldición, entonces sí es cierto que tal vez ahí hay algo turbio. Entonces, de repente como que eso también le da cierto misticismo, cierta magia, y creo que también nos va aportando y nos va ayudando a que ese tipo de autores tan clásicos, tan buenos, que nos aportan tantas cosas con esa delicia de escribir, con esa manera tan particular, nos aportan también a que sigan avanzando y manteniéndose a través del tiempo. Bueno, pues le doy yo de una vez. Ya recomiéndenme un libro de literatura que digan, este sí le va a gustar a Jesús. Ya necesito meterme con ustedes en esto de la literatura, por favor, chavos. Y la verdad es que este libro que acabas de reseñar, Oli, o sea, como siempre un libro que te venga a hablar de repente de reyes, de brujas, de predicciones, de poderes, de religión, de maldiciones, ¿no? O sea, como comentabas, la maldición de pronunciar esta palabra en el teatro, o también la maldición de lo de la tumba de William Shakespeare. Como que siempre es bonito saber de historia y saber de todas estas novelas que siempre te dejan un buen sabor de boca, ¿no? Y una novela que, como dice Rodrigo, que sea fácil de leer, ¿no? Porque yo no puedo meterme a leer Shakespeare y querer leer Romeo y Julieta, porque nada más lo voy a dejar a las 5 páginas, yo creo. Entonces, pero también yo algo que te voy a aplaudir mucho ahorita en tu reseña es algo que comentó ahorita Rodrigo, ¿no? Dice, tenemos que aprender nuevas palabras, tenemos que tener un excelente léxico. Si de repente se veía por aquí como que cambiaba la luz en mi pantalla, era porque de repente te avientas unas palabras que yo me quedo así como que, ¿qué quiere decir eso? Más o menos siempre te imaginas qué quiere decir, pero llevándolo a la expresión o a lo que tú nos estás contando acerca del libro, pues siempre tiene otro significado, ¿no? Entonces de repente aquí te aventaste epítome, ¿no? Que Shakespeare era como el epítome, y me voy luego a Google y lo estaba buscando, y aquí lo busco y digo, con razón, resumen o compendio de una palabra extensa que expone lo fundamental o más preciso de la materia tratada en ella. Y ya, hace cuenta que se me va a quedar, te lo juro que se me va a quedar. La cereza del pastel, pues. Fue la cereza del pastel, ándale, sí, la cereza. Y luego, por ejemplo, algo vasto, ¿no? También dijiste algo vasto, que es algo dilatado, extenso y amplio, ¿no? Y utilizaste también parábolas, narración breve y simbólica, que decías que Shakespeare era muy... Te imaginas que es una parábola, pero cuando lo usas de una manera así, pues tienes que como que llenarte más de esto, ¿no? Entonces que dices que él usaba muchas parábolas en sus libros. Utilizaste también la palabra somera. También me fui a buscarlo de volar, que está elaborado superficialmente sin tener en cuenta detalles. O sea, lo voy a narrar de una manera muy somera. Y yo me quiero decir, ¿y qué es somera? Ahí me fui a checar también qué era somera. Entonces, bueno, ya saliéndome un poquito del diccionario, hablaste también, por ejemplo, de que dicen que Shakespeare no escribió sus obras, ¿no? Esto es así como de repente un golpe al alma y un golpe al corazón de la idea que tenemos de Shakespeare, y que digan que no escribió sus obras es como decir que Jorge Bucay se estaba robando los cuentos también, ¿verdad, Toño? Entonces, bueno, ese comentario es acerca de eso, y también lo de que era homosexual, también es así como que un tema, pues, no sé, no muy aceptable en esos tiempos, pero que también me recordó ahora que estaba leyendo una biografía, estaba escuchando el audiolibro de Leonardo da Vinci, que también comentan algo así, ¿no? De que él también se murmuraba que él era homosexual. Entonces, qué chido libro, hashtag no lo he leído, pero lo voy a leer, como ya lo bautizó Rodrigo aquí en La Magia del Saber.
Y de veras, recomiéndenme un libro de literatura clásica y les prometo que lo traigo aquí a la magia del saber. Igual, hashtag no lo he leído, pero lo voy a leer. Ay, no, estuvo genial tu glosario, estuvo chingoncísimo. Me cagué de risa. Yo tengo un pedo con Shakespeare porque es que creo que ese siempre ha sido un error del sistema educativo, sobre todo en las materias de literatura, o sea, las primeras aproximaciones de la gente joven a la literatura, güey, no les puedes dejar el Quijote. O sea, no les puedes dejar Romeo y Julieta, no mames. Y yo fui uno de esos pendejos a los que le dejaron Romeo y Julieta en la secundaria. Entonces leía Shakespeare y dije, no mames, no le entiendo. Y aparte o sea, era una historia donde estaban como obsesionados, ¿no? Y así como dije, no mames. Y entonces como que en mi cabeza, yo encasillé a Shakespeare en que escribe pura pinche cursilería enferma. Y aparte escribe de hueva, ¿no? Y eso fue algo que nunca me cuestioné, o sea, entonces automáticamente hasta la fecha incluso escucho Shakespeare y digo, no, güey, gracias, ¿no? Entonces, creo que leí Romeo y Julieta y leí otro libro, no me acuerdo, ¿es Otelo? Otelo sí se lo escribió Shakespeare, ya no me acuerdo, ¿no? Creo que leí Otelo también, ¿no? Pero no me gustaron, o sea, no me gustaron, o sea, ni les entendí bien porque los leí cuando estaba bien morrito y no me gustaron, ¿no? Entonces ya desde ahí nunca volví a intentar leer a Shakespeare, nunca jamás, ¿no? Entonces, pero sí se había escuchado, pues obviamente este hombre sigue siendo famoso 500 años después, no por nada, ¿no? Muchas de sus historias fueron completamente disruptivas, como decía Olivia, al grado de que incluso leí en algún momento una teoría conspiranoica que decía que las películas de Disney o sea, utilizaron como plantilla las historias de Shakespeare. ¿No? Por ejemplo, y esto me enteré porque obviamente una de mis películas favoritas de infancia, para que lo sepan, son dos, ¿no? Yo tenía un pedo con dos películas de Disney en mi infancia. Creo que todos tenemos una película que nos obsesionamos de niños, ¿no? Yo era con dos, El libro de la selva y El Rey León, ¿no? Y entonces llega esto porque precisamente El Rey León decían que era, que era como la historia, una de las historias de Shakespeare contada para niños, ¿no? Pero no me acuerdo cuál. A ver, Olivia sí sabe, ¿no? Es Hamlet. Hamlet. Ah, ok. Hamlet. ¿No? Sí, entonces, o sea, pero, ¿saben cómo quedó ven como con las pendejadas de las que se acuerda la mente, ¿no? O sea, quedó en mi mente como un dato curioso y ya, ¿no? Entonces, sí, sí les digo, tengo un pedo con Shakespeare, la verdad no tengo mucho que aportar así como crítica y reseña, o sea, porque no, o sea, lo leyó un morrito como de 12 años que no entendió ni madres y leyó dos libros y nunca lo volví a leer, ¿no? O sea, como que sí tengo un prejuicio hacia Shakespeare. Y hasta la fecha, si tú me dijeras, léete uno de Shakespeare, no, gracias, ¿no? Pero quizá en algún momento atraviese ese estereotipo que ya tengo. Porque sí, y yo también, precisamente uno de mis TikTokers favoritos, escuché lo mismo que Rodrigo, ¿no? O sea, uno de mis TikTokers favoritos se llama Javier Ibarreche, no sé si lo conocen, ¿no? No usan TikTok, ¿verdad? Ah, bueno, cuando abran su cuenta de TikTok me dicen para mandarles mi link de invitación y me den dinero por abrir su cuenta, ¿no? Pero bueno, yo siempre que me meto a TikTok, como que ya tienes a tus predilectos, ¿no? A los que te gusta ver. Y el más chingón de todos para mí es Ibarreche. O sea, Ibarreche yo soy fan de Ibarreche, ¿no? O sea, él es un güey que ya hacía stand-up, o sea, y es actor, creo, algo así, pero no era como muy famoso. Y entonces llega la pandemia, TikTok se pone de moda, llega la pandemia y este güey, Ibarreche, empieza a subir sus videos reseñando películas, reseñando series, pero, o sea, de verdad ese güey está enfermo, le maman las películas y las series, ¿no? Y así, o sea, de verdad sube como uno o dos o hasta tres TikToks diarios reseñando películas y series diferentes. ¿No? O sea, se la pasa viendo eso, ¿no? Y aparte es maestro, entonces como que mi trabajo de maestro cubre mis necesidades, pero ahorita ya lo hago más por gusto, porque su canal de TikTok ha crecido tanto, y dice, TikTok es una maravilla para mí porque me ha abierto puertas, etcétera, pero cuando tú conoces al tipo, o sea, no mames, es súper carismático y es súper cagado, entonces vale la cuenta abrir su TikTok nada más por ver ese güey. Pero bueno, dejando el comercial de lado, él decía precisamente en ese video, ¿no? O sea, él me informó de la pinche teoría de la maldición de Macbeth, ¿no? Y dice precisamente, Chris Rock dijo, o sea, segundos antes de ser cacheteado,
dijo Macbeth, y entonces ahí se llevó la pinche maldición de Macbeth y por eso pasó lo que pasó. ¿No? Y obviamente te dan otras explicaciones ahí de, o sea, y hace que todo cuadre, o sea, pinche teoría conspiranoica bien chingona, ¿no? Bueno, más allá de eso, sí, o sea, creo que Shakespeare tuvo un impacto muy cabrón a nivel cultural, al grado de que muchas de las historias que conocemos, incluso de Disney, porque El Rey León era una, pero había varias películas, ahorita no me acuerdo de cuáles, ¿no? Pero había varias películas que estaban inspiradas como en sus obras. Sí lean a Shakespeare, pero no mamen, no se los dejen a los morritos de 12 13 años, porque neta no lo entienden, o sea, quien diseñó eso es una pendejada, o sea, no puedes ponerle a leer la Divina Comedia a güeyes que ni siquiera, o sea, si agarran los Juegos del Hambre no te lo van a entender, mucho menos van a entender la Divina Comedia, güey. Por ejemplo, la Divina Comedia es un gran trauma que yo tengo, porque yo lo he yo lo he intentado leer completo 4 veces y ninguna la he terminado, güey, porque se me aburre, ¿no? La verdad es que cuando tomas el tiempo de investigar todos los personajes que van saliendo, quiénes fueron, y entiendes por qué están, por ejemplo, en el infierno, en el purgatorio, es muy interesante, pero después de 400 páginas, ya, güey, qué puta hueva, ¿no? Y un morrito de 12 años no se va a meter a internet a investigar quién es cada personaje. ¿No? Entonces, no, 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 por favor, no hagan eso, no hagan eso. O sea, creo que la aproximación a la literatura también tiene que ser progresiva, ¿no? O sea, primero es como un músculo también, ejercitarlo primero. Al principio no tienes fuerza, no entiendes nada, y poco a poco, conforme vas desarrollando tu comprensión lectora, entonces les puedes ir dejando otros mucho más complejos, ¿no? Y creo que Shakespeare, o al menos así en mi cabeza, yo lo catalogo así. ¿No? Yo lo catalogo así porque para mí sí fue un gran trauma de que es que no le entiendo, güey. No le entiendo, ¿no? Y me quedó como ese trauma. Entonces, ya, terminando mi crítica a la sociedad y al sistema educativo, ahí hasta ahí mi reseña, porque les digo, como no he leído nada más, pues no tengo mucho que aportar acá. Pero me encanta me encanta como reseña Olivia. Es genial. Y sobre todo que dice que es su pasión, Shakespeare, ¿no? También se ve, o sea, te entiendo perfectamente porque yo tengo el mismo pedo con Poe y con Lovecraft y con Stephen King y con George Martin, ¿no? Te entiendo. Entonces, Fíjate que esto que comentas, Toño, sí, sí es cierto. Sobre todo porque a veces no vislumbramos que los millennials ya están viciados visualmente con otros contenidos y con otras cosas, y lo que quieren en su cabecita es la inmediatez. Entonces, a veces chutarse una historia donde te va planteando un contexto, donde te va desarrollando, bien dices, o sea, es de flojera. Y además, ya lo he comentado aquí en varias ocasiones, yo tuve 2 momentos en los que me descubrí como lectora, donde yo me enamoré como lectora. La primera, que en alguna ocasión les contaré esa tierna historia, fue como a mis 12 años y empecé leyendo libros de superación personal. Y la segunda fue como a los 15, 16, cuando yo descubrí la literatura universal. Y yo a esa edad, yo Macbeth lo leí como a los 17 años, pero algo que tú comentas, Toño, y creo que sí es interesante rescatar, a veces nuestro criterio a los 17, a los 16 años, pues evidentemente no es amplio, nos falta mucho bagaje, nos falta experiencia, nos falta perspectiva. Y lo que les comentaba hace un rato, releer este libro y leerlo en esta edad, a esta madurez, con estas cuestiones, creo que es bonito reencontrarte con estas historias y verlo desde otra perspectiva. Entonces, sí, sí es cierto, existen versiones escolares, creo que son más, como más amigables. A mí me tocó leer, por ejemplo, la versión de El fantasma de Canterville en versión escolar y quedé tan fascinada con la historia que dije, yo me tengo que comprar este libro. Y a veces eso, pero cuando eres lector de corazón, como que puede existir esta dualidad. Pero sí, la verdad, yo me uno al comentario de Toño. A veces el sistema educativo en este país te pone, te pone libros que te pone libros a una edad en la que no tienes el criterio para poderlos comprender. Y lo que les comentaba hace un rato, para leer a William Shakespeare y para entender el contexto que te está narrando, sí necesitas saber historia universal, cosa que yo lo descubrí en mi relectura. No lo descubrí a los 17 años, sino lo descubrí ahorita que estaba leyendo y dije, claro, esto pasaba con los escandinavos y en Escocia y
este pedillo, así. Claro, entonces, creo que sí, a veces ese es uno de los errores que tiene la educación mexicana, por lo menos que es la que conocemos, que te quieren encajonar libros que no te interesan y que no tienes el criterio para poderlos analizar. Sí es cierto, no sean así, malditas maestras miserables. Sí, sí, es como, sí, de verdad, sí, o sea, es que la idea precisamente es que lleguemos a entender ese tipo de obras porque por algo son universales, ¿no? O sea, y son clásicos de clásicos y siguen siendo muy valorados 20, 30, 50, 200, 500, 1000 años después, ¿no? Pero sí, no, o sea, sí, por ejemplo, leer el Quijote, la verdad, yo nunca he leído el Quijote completo. Siempre me quedo a la mitad y digo, ya, güey, qué hueva. Y eso que yo ya he leído un chingo de libros, ¿no? O sea, dejárselo a un morrito que apenas si leyó Paco el Chato, o sea, no mames, o sea, no, 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 que no hay forma, güey, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces sí, perdonen mi catarsis, es un trauma que tengo ahí atorado, pero sí, quizá en algún momento me abra la posibilidad, y ya que es tu favorito de Shakespeare, ¿no, Olivia? El Macbeth, habías dicho, ¿no? Ya no habías dicho Sí, en otro video. sí, ajá, de William Shakespeare. Es mi Bueno, favorito. quizá en algún momento lo lea, no sé, superaré mi trauma de infancia. ¿No? Pero bueno, si algún, ¿cómo decirlo? Si alguien de los que diseña los planes educativos en México ve esto, por favor no hagan esas mamadas. O sea, como quieren que a un morrito de 15 años lea 100 años de soledad y diga, pinche obra maestra, güey. O sea, no, no mames, no mames. O sea, es una estupidez. Sí. Pero bueno, ya, ya, terminé con mi catarsis. Va. Yo creo que Macbeth representa la ambición, ¿no? La ambición del ser humano, básicamente. Esa, ese quiere tener más poder. Y estaba viendo, no me acuerdo en qué video, donde, por ejemplo, hacía una comparación de cuántas palabras se utilizaban en algunas obras de Shakespeare y cuántas palabras decía un actor en una película. Y era inmensamente grande la diferencia de las obras que utilizaba Shakespeare en sus cuentos, en sus teatros, que en las películas, porque es muy, no sé, siento que es muy parafraseado, siento que hay muchas palabras que no voy a entender, siento que no voy a poder comprender toda su obra o todo lo que me quiere hacer entender, ¿no? Por eso creo que le tengo miedo a Shakespeare. Yo de aquí a unos 2, 3 años lo voy a leer. Por ejemplo, hablando de un dato curioso, es mi mente trabaja en formas misteriosas, no lo sé, ¿no? Pero una vez leí en algún lugar que, por ejemplo, se hizo un estudio, ¿no? De cuántas palabras utilizamos, al menos los mexicanos, cotidianamente en nuestro lenguaje, nuestro español, ¿no? Y dice que en promedio utilizamos menos de 1000 palabras. De todo, y dice la lengua española tiene aproximadamente, ¿cuántas será? Creo que 33.000, 37.000 palabras, ¿no? Y nosotros usamos menos de 1000. Dice, el Quijote utilizaba veintitantos, creo que 22.000 palabras, ¿no? Entonces, nada más Y para que Shakespeare es así, harto debe ser no, igual. porque te des una pinche idea, ¿no? O sea, entonces sí, o sea, por eso es importante valorar los clásicos y sí, por ejemplo, esto que decía Jesús de recomiendan un buen clásico que no me sea tan difícil y todo, híjole, está Kafka, cabrón. Kafka, ya. Bueno, sí, Kafka. Cortito. Bueno, Uno, sí, uno o sea, versión infantil, como acaba de decir Olivia, por favor. no, o sea, es que sí, si buscas, sí hay como clásicos que son bastante sencillos, ¿no? Pero pues si ya le Yo, tiras yo sí podría decir a lo mejor, perdón, Toñito, Julio Verne. Julio Verne Wow. es fascinado, así, no sé, Julio Verne a mí se me hace como de esos que te explota la mente porque utiliza escenarios donde te lleva a la imaginación y no es difícil de leer, o sea, no es un William Shakespeare que se adorna con el lenguaje, ¿no? Es fácil y hasta como que te pone escenarios. Yo me acuerdo que leí La Vuelta al Mundo en 80 días y dije, ay, qué interesante historia. Y luego te das cuenta en qué año lo escribió y dices, claro, por supuesto. Julio Verne, no hay pierde. Yo te he Pero, recomendado hasta el cansancio a Edgar Allan Poe, pero nunca lo has leído. claro. Son chiquititos, son cortitos, sí, puede ser. No, sí, no, no. ¿Ustedes
como diría Ibarreche, mi ídolo, hazte un pinche favor y lea a Edgar Allan Poe, no mames. Es como, no, es increíble eso. Bueno, a mí me gusta muchísimo, muchísimo Edgar Allan Poe. ¿Alguien leyó Las Mil y Una Noches? O sea, la versión completa. La anterior vi en una tienda y era 3 tomos y dije, no manches, esto es No, yo muy no la largo. acabé. Vi y dije, no manches, ¿no? Qué harto, de hecho. No lo sé, la verdad no sé. Son 3 tomos, pero he visto y era así de grande. No, Así de grande. Y Dios santo, he dicho, no. Parecía sus 3 tomos de La Capital de Karl Marx. Pero así grande, no, qué miedo. O tú lo leíste, Olivia. No, pero fíjate, enriqueciendo el comentario, la verdad es que yo creo que la mayoría de los clásicos, lo que decía Toño, yo en alguna ocasión intenté leer Los Miserables, era un librote, Sí. y llegó un punto en que dije, no puedo, creo que estoy cansadita de la mente, hoy no, y son libros grandes. No Um, manches. El Conde de Montecristo, la versión original, Pues también igual. es una Biblia. Entonces, creo que las versiones originales de estos clásicos de la literatura tienen más desarrollo. Yo creo que a lo mejor con el paso de los años, las traducciones y las publicaciones, las editoriales, han como que hecho más amena, por lo mismo que mencionaba Toño, que nuestro lenguaje cada vez con el paso del tiempo se ve más reducido. Ya no tenemos tantas palabras en uso, muchas palabras pasan al desuso, entonces como que estas adecuaciones las van haciendo y por eso las obras se van recortando, pero las obras originales sí son un mastrote, o sea, sí tienen un buen contenido, un buen volumen. Entonces, incluso lo mismo que comenté con el Marqués de Sade, lo mismo para William Shakespeare. En las traducciones, como William Shakespeare se adornaba en estas cuestiones de parábolas y de los antónimos que utilizaba, a la hora de traducir no las traducían bien, entonces sus libros, algunos de sus libros, como que no están bien traducidos y como que le quitan el sentido a sus obras o a sus diálogos. William Shakespeare es otro de estos autores que a la traducción, además porque con el paso de los años, pues ya no hay como que alguien fidedigno que le dé validez a estas traducciones. Entonces también corren el riesgo o corremos el riesgo de lo que estamos leyendo no esté bien traducido o incluso sea recortado. Si ustedes han leído, por ejemplo, Persona Normal, en el libro de repente, no es un libro de años atrás, pero de repente sí te encuentras en una que otra historia de Benito Taibo y dices, ah, caray, y esta también como, a mí me pasó como a Jesucito, ¿no? ¿Y esto qué significa? Esperen, me voy al diccionario. Si hay palabras que se saca Benito Taibo que dices, ¿qué es esto? Pero efectivamente es porque nuestro lenguaje cada vez se va aminorando. Hay muchas palabras que ya tenemos en desuso y que van perdiendo el significado. Bueno, ¿alguien más que quiere comentar? Nada, entonces con eso acabamos este capítulo 65, ya vamos llegando al 100. Ya de aquí a 2 semanas ya nos dieron chance y voy a... Ya medio que ya lo estoy perdonando a Stephen King. Ya mi corazón está ablandándose. Y creo que sí, estoy leyendo. Pero nada, nos vemos de acá a 2 semanas y gracias por llegar hasta acá y escucharlo. Y con eso nos despedimos este capítulo 65. Va.